Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, Solo sabe hacer sufrir. Y es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Habíamos visto cómo en la estética trascendental Kant se ocupaba de estudiar el primer nivel de conocimiento, es decir, la sensibilidad. En la analítica trascendental, Kant se ocupará de estudiar el segundo nivel de conocimiento, que es el del entendimiento. Entonces, para Kant, el conocimiento propiamente dicho es el resultado de la unión de la sensibilidad y del entendimiento. Entonces, si mediante la sensibilidad los objetos nos son dados, mediante el entendimiento estos objetos pueden ser pensados. A partir de la sensibilidad decíamos que recibíamos sensaciones de toda la realidad que se encuentra delante de nosotros, de toda esa realidad exterior, a través de los sentidos. Pero para poder comprender, es decir, para poder pensar todo eso que nos rodea, todos aquellos objetos que nos rodean, necesitamos que el entendimiento actúe sobre esas percepciones, es decir, que el entendimiento actúe sobre el fenómeno, sobre la realidad tal y como nosotros la percibimos, tal y como nosotros la conocemos. Por lo tanto, el fenómeno, digamos que sería la materia, el material que necesita el entendimiento para poder actuar y que se produzca así el conocimiento. ¿Pero qué es el entendimiento? El entendimiento es la facultad o la capacidad que tenemos todos nosotros para poder formular juicios, a partir de los cuales podemos entender los fenómenos empíricos. Recordemos que un juicio era simplemente la conexión de un predicado a un sujeto mediante el verbo ser. Entonces, lo que nos está queriendo decir Kant es que solamente podemos entender los fenómenos empíricos, solo podemos entender toda aquella realidad tal y como nosotros la percibimos, tal y como nosotros la conocemos, cuando afirmamos o negamos algo de ella, cuando afirmamos o negamos algo de un sujeto. Pero claro, para formular juicios necesitamos conceptos que unifiquen esa multiplicidad o esa variedad de fenómenos sensibles. Así, si nosotros vemos un caballo, decimos, esto es un caballo, juzgamos que esto es un caballo. Y en este concepto de caballo, ¿vale?, se integran una multiplicidad, una gran variedad de fenómenos sensibles, como puede ser la figura, el color, el tacto, etc. Entonces, solamente, dice Kant, cuando nosotros formulamos juicios, mediante conceptos, podemos entender los fenómenos empíricos. Pero claro, si queremos formular juicios científicos, recordemos que estos tienen que ser juicios sintéticos a priori, por lo que los conceptos a partir de los cuales formamos los juicios tienen que ser conceptos a priori, es decir, que no requieran de la experiencia, porque solamente con estos conceptos a priori podemos otorgar a nuestro pensamiento las características de universalidad y necesidad que requiere la ciencia. Por ello, en la analítica trascendental, Kant va a estudiar los tipos de conceptos que solemos utilizar para formular juicios para ver cuál de ellos son a priori. Y así Kant va a distinguir entre los conceptos empíricos y las categorías. Los conceptos empíricos son aquellos que extraemos a través de la experiencia y por lo tanto son a posteriori. Por ejemplo, el juicio de el caballo es un animal, pues agruparía dos conceptos, ¿no? El concepto de caballo y el concepto de animal. Pero claro, estos conceptos nosotros los sacamos o los extraemos a través de la experiencia y por lo tanto son conceptos a posteriori, ¿vale? No son conceptos a priori.
Y claro, como son a posteriori, pues no cumplen con las características de universalidad y de necesidad que requiere toda ciencia. Pero si examinamos este mismo juicio, el de el caballo es un animal, podemos ver que en él se incluyen otros conceptos, como el de sustancia, ¿vale? Si recordamos a Aristóteles, la sustancia era aquello de lo que decimos algo, ¿vale? Entonces, en este juicio podemos decir que el caballo es una sustancia, porque es una cosa de la cual decimos algo, que es un animal. Y también en este juicio encontramos conceptos como el de necesidad, ¿vale? El caballo necesariamente es un animal y no es otra cosa. Entonces, estos conceptos o estas categorías, como el de sustancia o el de necesidad, son conceptos a priori, es decir, son conceptos que ponemos nosotros, que pone nuestro propio entendimiento, que no derivan de la experiencia. Y además de estos conceptos como el de sustancia o el de necesidad, pues Kant va a distinguir otra serie de conceptos que son 12 categorías en total, ¿vale? Tenemos el de la sustancia, el de la necesidad, el de la causa, etc. Y de estos conceptos sí que podemos decir que son conceptos a priori, porque los ponemos nosotros, porque no derivan de la experiencia, no los sacamos o los extraemos de la experiencia, sino que los pone nuestro propio entendimiento, nosotros mismos. Por lo tanto, a través de la sensibilidad, nosotros lo que conocemos son los fenómenos, es decir, la realidad tal y como nosotros la percibimos, tal y como nosotros la conocemos. Y estos fenómenos pueden ser pensados a través de las 12 categorías que distingue Kant, que son pues, los conceptos a priori, que pone el propio sujeto, el entendimiento del propio sujeto y que no derivan de la experiencia. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros cuando acercamos la mano al fuego nos quemamos. Y esto lo sabemos por experiencia, no lo sabemos a priori, sino que ha habido un momento en el que hemos acercado la mano al fuego y nos hemos quemado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos ocurre esto, cuando nos hemos abrasado la mano, es nuestro entendimiento el que pone la noción de causalidad, ¿vale? Y así sabemos que la causa de que nos hayamos quemado la mano ha sido el fuego. Entonces, esta noción de causalidad es una categoría que aporta al sujeto, que aporta nuestro propio entendimiento en ocasión de la experiencia. Por eso decía Kant que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero que no todo el conocimiento es mera experiencia empírica. Esta síntesis entre entendimiento y experiencia, entre categorías y experiencia, es lo que posibilita los juicios sintéticos a priori, dice Kant, en la física. ¿Por qué? Porque el hecho de quemarme la mano es algo sintético, ¿vale? No está incluido el predicado me quemo en el sujeto si pongo la mano en el fuego, sino que es algo que aprendemos por experiencia, que aprendemos a posteriori. Sin embargo, este juicio, el de si acerco la mano al fuego, me quemo, es también simultáneamente un juicio a priori, porque una vez que nos hemos abrasado la mano al acercarla al fuego, nos damos cuenta de que hay una conexión necesaria entre acercar la mano al fuego y quemarnos. Y esta conexión necesaria la establecemos a través de la categoría de la causalidad. La causa de habernos quemado la mano es haberla acercado al fuego. Entonces, integramos o conectamos el conocimiento que hemos adquirido por la experiencia con el entendimiento a partir de la noción de causalidad, ¿vale? Nosotros por experiencia sabemos que si acercamos la mano al fuego nos quemamos, ¿vale? Y una vez que hemos adquirido este conocimiento a posteriori a través de la experiencia, pues nuestro entendimiento se da cuenta de que la causa de habernos quemado es haber acercado la mano al fuego, ¿vale? Entonces, esta idea de causa es una categoría que ponemos nosotros, que la ponemos nosotros a priori, ¿vale? Que no requiere de la experiencia. Y por lo tanto, de esta manera podemos decir que los juicios de la física son juicios sintéticos a priori, ¿vale? Porque cumplen con las características que necesita toda ciencia. Son universales, siempre que vayamos a acercar la mano al fuego nos vamos a quemar, son necesarios, siempre va a ocurrir de este modo, y además amplían nuestro conocimiento, porque unen la experiencia con el entendimiento.